Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. De Rogelio Muciño nos estábamos acordando hace unos minutos, mi camarada Cayetano y un servidor. Fueron los años en que entramos por miles en construcción. Nos estábamos acordando dónde pasamos más tiempo juntos, porque eran muchas las obras en los años 70. Y coincidimos que fue en la construcción de la subestación Victoria, en la eléctrica. Algunos estaban en residencias, otros estaban en buses, pero la materia de trabajo era la misma y ahí nos conocimos, nos conoció, como veo que varios me están mirando, asintiendo, a Rogelio, inquieto como siempre, tal vez no tan participativo como fue en el tramo final, en esta heroica lucha de resistencia. Y por supuesto un muy grato recuerdo, sobre todo por su humor ante la vida. Nunca se dejó vencer y parte de su capacidad para enfrentar el reto final consistió en el humor que él tenía. Hacía bromas de él mismo. Me tocó verlo unas horas antes de que nos anunciaran su deceso. Y por eso lo recordamos con mucho gusto, con mucha emoción, porque está entre nosotros. Él nos dejó parte de su ser a cada uno de nosotros, por las experiencias que compartimos, los momentos que hicimos nuestros en la lucha y por muchas más cosas, Entonces yo quería hacer este comentario. Cada quien tiene su trozo de Rogelio Muciño y yo les estoy compartiendo cómo lo conocí y cómo pasamos esos años antes de que él se cambiara a construcción, porque eran los años en los que todos entrábamos en calidad de peones, en calidad de ayudantes, pero todos entrábamos a construcción. Gracias, Rogelio Muciño. Quiero decirles además tantas cosas que vienen a la mente. Será en otro momento. Quiero decirles que yo ya voté, camaradas, porque algunos, pocos, tienen ideas medias raras acerca de lo que es la unidad, y para mí la unidad se construye a partir de la norma de los estatutos. El estatuto es el marco unitario por excelencia, porque nos dice qué derechos tenemos como miembros activos, nos dice qué obligaciones tenemos, y relevantemente el derecho a votar es eso, es un derecho y es una obligación. No me acuerdo de memoria, pero lo menciona el veintitantos de los estatutos en cuanto a un derecho y lo consagra el cuarenta y tantos en cuanto a una obligación. El voto universal, secreto y directo es uno de los principios claves de la unidad del sindicato. Eso es lo que me enseñaron a mí los viejos, en lecturas que hice con ellos de los estatutos, de cómo fueron concebidos, cómo fueron modificados y por qué cada artículo de nuestros estatutos. Y el votar es parte de nuestro proceso de unidad, porque en el votar uno expresa sus diferencias, sobre todo cuando hay más de una planilla, y en el votar uno consensa una posición que es la de la mayoría y el voto que da la mayoría. Por eso para mí es fundamental cumplir con la obligación y el derecho de votar, y quiero decirles que ya lo hice, camaradas, y quiero invitarlos a todos ustedes a que lo hagan y que corran la voz, porque lo que dicen es cierto. En la medida en que hay una dirección que cuenta con un respaldo en votos alto, elevado,
Es una dirección fuerte, es una dirección que refleja la posición y el sentir de la mayoría del sindicato mexicano. Por eso es tan importante en estos momentos el votar. Quiero informarles que para la Bien, vamos a continuar. Quiero informarles que la próxima semana tendremos reunión con el SAE. Vamos a abordar diversos aspectos, problemas que aquí hemos abordado, pero también vamos a abordar uno que es particularmente importante, que es el asunto de todos los compañeros que hicieron solicitud por el 25% argumentando salud precaria. Entonces, vamos a estar atentos. El día no lo sabemos. El licenciado Carlos Maldonado se comprometió que a más tardar el día de mañana nos da la fecha a esta reunión que tendremos la próxima semana con el SAE para ampliar ahí. ¿Cómo va la reforma energética? Bueno, este tema es extremadamente relevante, como ya he argumentado aquí. En buena medida, el desenlace de nuestra mayor demanda, que es la reinserción laboral, va a encontrar el marco en el proceso de aprobación de las llamadas leyes secundarias energéticas. Son 21 leyes, las hemos venido analizando y desglosando a lo largo de estas semanas, particularmente aquí en las reuniones del grupo de jubilados, y en mi opinión, ya hay un dictamen, ya hay un acuerdo en lo general sobre ese dictamen, pero en el marco de esa discusión, el PAN fundamentalmente quiere resolver algunos asuntos que le son muy caros, que le son muy importantes para su proyecto conservador, para su proyecto de fortalecimiento como partido, en conjunto de todos ellos, pero particularmente el PAN, y lo está condicionando a la aprobación de la reforma político-electoral y al interés de los partidos políticos de ampliar los periodos de duración y otras prebendas como partidos políticos. Pero no será hasta septiembre, como lo planteó el principal dirigente del PAN, el señor Madero, que dice que se va a septiembre. No. Van a llegar pronto a un acuerdo y hay que estar pendientes, camaradas, porque ya hay un texto, ya hay un borrador en el que se han puesto de acuerdo, y son otros los motivos que los llevan a no acelerar en estos días la aprobación de ese paquete de 21 leyes secundarias. Las 21 leyes secundarias ya las hemos comentado, ya hemos comentado y analizado el alcance, sobre todo de lo que va a ser la nueva ley de la industria eléctrica, que deja de ser ley del servicio público de energía eléctrica. Prácticamente se borra cualquier mención en cuanto a servicio público y llama mucho la atención que solo lo conserven para la parte que le interesa a los privados. Es decir, consideran que se va a mantener el servicio público en cuanto a la transmisión y distribución en redes generales de distribución, y todos sabemos que eso no tiene que ver con el destino de las condiciones y el precio final de la energía eléctrica para más de 33 millones de usuarios que realmente son los más afectados con esta reforma privatizadora. Van a partir a Comisión Federal de Electricidad, la van a fragmentar por cada parte, por cada aspecto de la cadena productiva. Va a haber una empresa productiva de la CFE en materia de generación, va a haber una empresa productiva de CFE en materia de transmisión, distribución,
va a haber otra en materia de comercialización, y todas ellas van a poder operar nacional, regional o estatalmente con empresas subsidiarias, que a su vez van a poder establecer alianzas, asociaciones o contratos con el conjunto de empresas privadas a nivel nacional, particularmente con lo que ya se conoce que es el socio privilegiado de Comisión Federal, que es la empresa española Iberdrola, la empresa de la corona española. Eso está muy claro ya en el conjunto de las leyes. Van a operar un llamado mercado eléctrico mayorista para que todos los productores independientes de energía, el capital privado tipo Iberdrola y sus 5 grandes plantas de generación, puedan entrar de manera directa con los llamados usuarios calificados en alta y en media tensión, para, saltándose a Comisión Federal de Electricidad, venderles directamente la energía eléctrica a los grandes consumidores industriales y comerciales a nivel nacional, porque ese es el botín. Ahí es donde están las mayores entradas de dinero para la Comisión Federal de Electricidad, y hacia ello apuesta esa reforma energética, hacia la creación de un oligopolio en el cual la Comisión Federal de Electricidad va a quedar reducida a una especie de sucursal administradora de contratos con los particulares. Y por supuesto le van a dejar a la CFE todo aquello que no les interesa como negocio, que son más de 33 millones de usuarios eléctricos, en donde está sentado los más de 115 millones de mexicanos hasta este momento. Esa es la triste realidad. Y hemos aquí comentado, compañeras y compañeros, que aunque la aprobación de la esencia de esas leyes secundarias, en mi caso lo considero un hecho, porque cuentan con la mayoría calificada, 50% más 1, si tomamos en cuenta y sumamos el total de senadores del PRI y senadores del PAN, cuentan con ese 50% más 1, aún con el quórum más alto, que sería de 65 para un quórum de 128 senadores. Lo mismo se repite en la Cámara de Diputados. Entonces, eso aparece como un hecho consumado, pero no quiere decir que no debamos luchar para buscar limar las partes más agresivas en lo que hace a nosotros como trabajadores y en lo que hace a los usuarios en cuanto a consumidores o al grupo mayoritario de consumidores de la población mexicana. En el primer caso está la propuesta de la llamada tarifa social, que hay que colocar en el articulado de las diferentes leyes para que no sea un asunto dejado a la deriva frente a las ambiciones del capital privado. Segundo, hay que colocar el punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en puntos de acuerdo de la Cámara de Senadores y Diputados para que sean esenciales desde el punto de vista legislativo para la reinserción laboral de todos los trabajadores del SME que no han sido liquidados. Y cuarto, hay que presentar una iniciativa que sea articulada con el conjunto de las leyes para quitar el concepto de servidores públicos. Los trabajadores petroleros y electricistas no somos servidores públicos. Somos trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional. En ese marco están construidos nuestros contratos colectivos de trabajo y hay suficiente argumentación desde el punto de vista del razonamiento legislativo para quitar esa terrible agresión que sería hacernos servidores públicos. Esto es parte de lo que hemos venido analizando y es parte de lo que aquí hemos venido comentando en las reuniones informativas de jubilados. Lo otro es un asunto de tiempo que no está en nuestras manos. Puede ser que mañana se anuncie que también el PAN regresa a la mesa de debate en la Cámara de Senadores. Puede ser que sea para la próxima semana, pero una vez que resuelvan sus pequeñas diferencias,
van a aplicar el fast track para aprobar en horas, más de 600 cuartillas en las que están depositadas las 21 iniciativas de leyes secundarias para privatizar el petróleo, el gas, la petroquímica y por supuesto la industria eléctrica. ¿Qué quiero decir con ello, camaradas? Que en mi opinión estamos en la recta final desde el punto de vista que no habrá pretexto alguno para aceptar la reinserción laboral de los compañeros que no se han liquidado. ¿Por qué? Porque ya hay un marco constitucional privatizador y porque serán aprobadas en breve las leyes secundarias. Entonces, no podemos perder de vista el contexto contradictorio, diverso, en el que nos estamos moviendo, para no bajar la guardia en el terreno de la movilización, para incrementar nuestra presencia en la mesa de la Secretaría de Gobernación y para incidir en estos días en la discusión de esas leyes energéticas con los puntos de acuerdo y las iniciativas que he comentado. De mi parte, camaradas, es todo. Les agradezco su atención y que viva nuestro querido Sindicato Mexicano. Mantente alerta a nuestra transmisión.